De todos los estilos de boxeo, el contragolpe es sin duda uno de los mejores. Los contragolpeadores son boxeadores que combinan paciencia, inteligencia y una precisión quirúrgica para aprovechar los errores de sus rivales. Este estilo no solo es efectivo, sino que también crea algunos de los momentos más inolvidables del boxeo. En este video te presentamos a los mejores contragolpeadores de todos los tiempos, leyendas que redefinieron lo que significa ser un maestro en el cuadrilátero. Acompáñanos para conocer sus historias y cómo lograron inmortalizarse en la historia del deporte. Muhammad Ali. Cuando hablamos de boxeadores completos, Muhammad Ali siempre estará en la cima. Su velocidad y su habilidad para leer a sus oponentes lo hicieron un contragolpeador excepcional, algo que no siempre se destaca en su legado. Durante su pelea contra Sonny Liston, Ali no solo sorprendió al mundo al coronarse campeón mundial, sino que demostró su capacidad para neutralizar el poder de su oponente con un contragolpe rápido y certero. El uso de este estilo junto con su velocidad y destreza técnica le permitió a Ali vencer a numerosos campeones y convertirse en una leyenda. Pero si hay una pelea que encapsula su genio como contragolpeador, es el Rumble in the Jungle de 1974 contra George Foreman. George, que era considerado invencible en esa época, pero Ali lo atrajo a su estrategia, cansándolo con su defensa antes de noquearlo en el octavo asalto. Su capacidad para adaptarse y contragolpear en el momento preciso hizo de esta pelea una obra maestra táctica. Juan Manuel Márquez, Dinamita Márquez. No solo fue un maestro del contragolpe, sino que también creó uno de los momentos más memorables en la historia del boxeo. En su cuarta pelea contra Manny Pacquiao en 2012, Márquez estudió a su rival durante los primeros asaltos, esperando pacientemente el error. En el sexto asalto, conectó un contragolpe perfecto, un derechazo que dejó a Pacquiao inconsciente y silenció al mundo del boxeo. Pero la carrera de Márquez no se define solo por ese knockout. A lo largo de su trayectoria, enfrentó y venció a algunos de los mejores de su era, utilizando siempre su inteligencia y técnica para superar a sus rivales. Archie Moore. Archie, conocido como la vieja mangosta, es un ejemplo brillante de cómo el contragolpe puede extender la longevidad de un boxeador. El mangosta fue un contragolpeador legendario que ganó el título de peso semipesado 3 veces. Moore no solo tuvo una de las carreras más largas en la historia del boxeo, sino que también se enfrentó a algunos de los nombres más grandes del deporte, incluidos Rocky Marciano y Muhammad Ali. Lo que hacía especial a Moore era su habilidad para esperar pacientemente el error de su oponente y capitalizarlo con golpes devastadores. Incluso en sus últimos años, su estilo lo mantuvo competitivo contra boxeadores más jóvenes. En su pelea contra Yvonne Durell en 1958, Moore fue derribado varias veces antes de remontar con una serie de contragolpes que le dieron una de las victorias más emocionantes de su carrera. Sorprendentemente, muchos de los logros de Moore los logró cuando tenía entre 30 y 40 años. Archie pudo lograr muchas hazañas gracias a su elusivo estilo de contraataque. Floyd Mayweather Jr. Floyd redefinió el boxeo defensivo en la era moderna, utilizando el contragolpe como su arma principal. Originalmente era un pegador potente, pero su estilo evolucionó después de sufrir fracturas en las manos, lo que lo llevó a depender más de su defensa y su capacidad para contragolpear. A lo largo de su carrera invicta, Mayweather enfrentó a los mejores boxeadores de su tiempo, incluidos Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez y Manny Pacquiao, y superó a cada uno de ellos con su técnica impecable. En su pelea contra Juan Manuel Márquez en 2009, Mayweather demostró cómo podía neutralizar incluso a un maestro del contragolpe con su velocidad y precisión. Mayweather siempre fue capaz de evadir a los mejores peleadores del mundo y superarlos con hermosos contraataques. Sugar Ray Robinson.
Si alguien encarna la perfección técnica en el boxeo, ese es Sugar Ray Robinson. Aunque Robinson es más conocido por su increíble récord y su impacto en el deporte, su habilidad como contragolpeador fue una de las razones principales de su éxito. Durante su carrera, Robinson enfrentó a algunos de los mejores boxeadores de su era, como Jake LaMotta, quien describió la experiencia de pelear contra Robinson como luchar contra un fantasma que no puedes tocar, pero que te golpea como un martillo. No solo podía noquear a sus oponentes con ambas manos, sino que también podía esquivar cualquier golpe que le lanzaran. La habilidad de Robinson para alternar entre contragolpeador y fajador lo hacía extremadamente difícil de derrotar. Su talento le permitió lograr una asombrosa cifra de 174 victorias durante su legendaria carrera. James Toney. James no solo dominaba el arte del contragolpe, sino que también lo hacía desde una posición que muchos considerarían peligrosa. Justo frente a sus oponentes, su guardia le permitía bloquear, esquivar y responder con contragolpes precisos y devastadores. En su pelea contra Michael Nunn en 1991, Toney estaba siendo superado en los primeros asaltos, pero, fiel a su estilo, esperó pacientemente el momento perfecto y conectó un gancho de izquierda que cambió la pelea, coronándose campeón mundial. Este combate es un ejemplo perfecto de su inteligencia táctica y su habilidad para cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe. Willie Pep es considerado uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos y un verdadero genio del contragolpe. Durante su carrera, acumuló un impresionante récord de 229 victorias, con solo 11 derrotas y un empate. Aunque no era conocido por su poder de knockout, su velocidad, movimiento y capacidad para frustrar a sus oponentes lo convirtieron en una pesadilla en el cuadrilátero. Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Pep fue su legendaria rivalidad con Sandy Saddler. Aunque Pep perdió algunas de esas peleas, mostró su habilidad para controlar el ritmo y castigar con contragolpes precisos. En su revancha de 1949, Willie Pep dio una cátedra de boxeo al superar a Saddler con movimientos constantes y contragolpes, recuperando el título de peso pluma en una de las mejores actuaciones defensivas de la historia. El contragolpe no es solo una técnica, es un testimonio del ingenio y la estrategia en el boxeo. Estos maestros del contragolpe nos han dejado un legado de momentos inolvidables y lecciones sobre lo que significa ser un verdadero artista del cuadrilátero. ¿Qué otros nombres crees que merecen estar en esta lista? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido lleno de historia y emoción sobre el mundo del boxeo.